hermosas, hermosos. Besazos para todos. Un saludito, mi gente querida. Que el Eterno nos guarde y nos proteja. Que el Eterno hable por nosotros. Que sea el Eterno trayendo la palabra y dando el entendimiento a nuestros corazones, a nuestra mente. Recordemos que el corazón es lo que el Eterno ve, la intención de tu corazón. Por eso hay que pedirle que la palabra que llegue a nuestro corazón no sea para discordia, no sea para discusión, no sea para confusión, sino para que podamos entender el poder de la santidad del Eterno. Ayer estuvimos mirando el por qué nos hacemos tantas preguntas de por qué suceden tantas cosas a nuestro alrededor, ¿verdad? Y también por qué tenemos que luchar con enfermedades, por qué tenemos que soportar tantas luchas. Y entonces nos hemos preguntado en dónde está Dios en ese momento, ¿verdad? Pero a mí la palabra me enseña, y lo hemos visto en Génesis, que la palabra nos dice que Él hizo al hombre a su imagen y a su semejanza. A imagen de Dios lo creó, ¿verdad? Y vemos que se habla la palabra de una imagen, a imagen de Dios nos creó. Entonces vemos que Él nos hizo igual que Él, todo amor, todo misericordia. Nos hizo con corazones buenos, con corazón perfecto, como lo enseña la palabra que es el Eterno, ¿verdad? Pero se complicó la situación. Dice la palabra que Él hizo al hombre y a la mujer, y primero pone el hombre y le dice, mira, de todo árbol plantado puedes comer, pero de aquel no podrás comer. Porque dice que si lo comiere, entonces seguro que moriría el hombre, ¿verdad? También hemos escuchado muchas personas que han preguntado, es que, bueno, y si él sabía que ellos iban a desobedecer, ¿para qué lo plantó? ¿Para qué plantó ese árbol ahí? Y claro, porque es muy bueno cuestionar. No sabemos, usted y yo, lo desagradable, lo pecado que puede ser cuestionar todo esto. Y esto todo el mundo lo ha cuestionado, a todos nos ha pasado. Pero hablamos de un fruto que Él le dijo que comiera, de toda clase de fruto podría comer, mas de ese no debería de comer. ¿Qué buscaba el Eterno entonces? Una obediencia. Él siempre buscó, que Él es perfecto. Él nos hizo a su imagen y semejanza, ¿verdad? Y qué horrible que nosotros tuviéramos un Padre de amor, de misericordia, de poder, de gracia, que fuera un manipulador, ¿verdad? Que nos manipulara la vida todo el tiempo, que todo el tiempo estuviera Él encima de nosotros. Tienes que hacer así, tienes que hacer así, tienes que ir allí, tienes que ir acá. No, Él no es un Dios manipulador. Recordá que Él nos dio una libertad. Una libertad nos dio, hemos estudiado en otras ocasiones, hemos visto en otras ocasiones que Él respeta la voluntad de cada cual, de cada uno de nosotros. Él respeta esa voluntad. Cuando miramos el estudio de Caín, vimos cómo Él le dice, el pecado está a tu puerta, o sea, yo ya sé lo que vas a hacer, mas sin embargo, tú decides. Esto
es lo que el Eterno nos ha enseñado en su palabra todo el tiempo. Entonces podemos ver que cuando Él hizo al hombre, le hizo un corazón perfecto, un corazón bueno, un corazón que tuviera misericordia, que tuviera amor, porque Él es amor. Pero ¿qué pasó? El hombre se corrompió. El primer hombre que el Eterno planta en el huerto es el primero que desobedece. Si usted lee la historia y se detiene un poquito a mirar, él dice que que hizo al hombre y cuando ya estaba todo plantado, él lo pone en el huerto, en su creación, y ya estaba todo plantado y lo pone ahí para que él sea el que ponga los nombres a los animales, a las plantas y todo esto, ¿verdad? Entonces a él le dice, es a él al que le dice, de todo árbol comerás. La palabra no dice de todo árbol van a comer ustedes, no. Él le dice a Adán, de todo árbol comerás, pero de este no. Entonces vemos nosotros cómo cada uno nos fuimos corrompiendo. Después de la caída del huerto, ellos desobedecen, ellos comen de lo que el Eterno les había dicho que no comieran. ¿Y qué vemos ahí? Una desobediencia. El Eterno les dio una libertad para que tomaran decisiones, y esa es la con que nosotros hoy cargamos. Cada uno somos responsables de nuestras decisiones. Y esto es lo que ha pasado con todas las preguntas que teníamos ayer. Vemos que en la palabra del Eterno dice en Romanos 5, 19, porque como por la desobediencia de un solo hombre, a muchos se los contó como pecadores. O sea, por la desobediencia de Abraham, de Adán. Por la desobediencia de Adán entró el pecado, entró la desobediencia. Vemos cómo Caín mata a su hermano, y hoy en día todo el mundo va haciendo lo que a la persona le parece. Se violan los niños, se matan unos con otros. Vemos todo esto y preguntamos, ¿dónde está Dios? Entonces podemos ver que es la voluntad del hombre la que él respeta, es la voluntad tuya. A él le duele ver cómo se ha estropeado todo lo que él hizo. Se ha estropeado tanto que a él le duele ver niños abandonados, ver mujeres violentadas, ver niños violados. A él le duele, pero es tu voluntad. Es tu voluntad la que él, es que si el Eterno no fuera nuestro hacedor y nos hubiera hecho como nosotros somos, con esa libertad, entonces no tendría sentido vivir. No tendría sentido. Porque es que Él nos formó a su imagen y semejanza. La corrupción del hombre fue el que lo llevó hasta esa situación. Dice la palabra que así también por la obediencia de uno, muchos se los contará como justos. O sea, aquí la palabra nos habla no de todos, sino de muchos. ¿Y cuáles son esos muchos? Los que por medio de la situación que tú has vivido, los golpes que tú has recibido, a veces se han tenido hijos por medio de una violación y no los han querido tener, ¿verdad? Muchas mujeres han abortado, otras los han tenido pero no los aman, otras se refugian en ese niño que nació de una violación. O sea, son muchas cosas. Pero de todos nosotros tenemos que ver que de usted y yo depende de que ese dolor, ese sufrimiento,
esto que te ha causado tanto tormento te sirva para no ser igual que los demás. ¿Me entiendes? A ver, es que nosotros tomamos la decisión o de que ese dolor y ese sufrimiento nos sirva para elevar nuestra conciencia y tratar de que este dolor que yo estoy sintiendo no me destruya, sino que me sirva para levantarme. Sin estarnos quejando todo el tiempo, es que no me quieren, es que no me aman, mejor me como un gusanito, ¿verdad? No, como que apropiarnos de esa circunstancia, de ese dolor, de ese sufrimiento, de esa situación que estamos viviendo. Fíjese usted que ayer hablábamos de la aceituna. Yeshua pasó por ese dolor y él no tenía necesidad. Él no tenía ninguna necesidad de haber pasado por la humillación que pasó con todos los que le humillaron, las golpeadas que le dieron, hasta llevarlo a la muerte, ¿verdad? Pero él dice la palabra que dice que le dijo a su padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Mas, sin embargo, no fue posible. Pero él se aferró de que él había venido con un propósito y que ese propósito, esa situación, esa tristeza, ese dolor, esa angustia que estaba pasando allá en el huerto de los olivos, no iba a ser para él quejarse o para él decir, papá, ¿qué pasó conmigo? No, él sabía que había venido a traer salvación a ti y a mí. Pero él cogió ese dolor y se llenó de fuerza, se llenó de poder y morir por ti y por mí. Él no se quedó llorando por el problema, él no se quedó llorando por la dificultad. Él se levantó y eso mismo nos pasa a nosotros. El problema que tengamos lo cogemos para afirmar más nuestros pasos. ¿Se acuerdan que yo les decía ayer a ustedes que la aceituna, para hacer ese aceite virgen tenía que ser machacado, tenía que ser prensado para poder sacar el aceite, ¿verdad? Y eso mismo pasó con Yeshua. Si usted y yo no pagamos un precio para obtener la bendición del Eterno, cuando Él te la dé, no la vas a saber aprovechar. Por eso ese dolor que te ha causado, ese dolor por la cual tú has pasado, todo lo que tú has vivido, ha sido porque Él tiene Él tiene ese poder para bendecirte y él sabe que es de la única manera que tú vas a llegar a obtener ese plan que Él tiene para ti, para mí, pasando como la aceituna, por dolor, por tristeza, por dificultad, porque todo en la vida tiene un precio y ese fue el precio de nuestra desobediencia por el que estamos pasando ahorita. El golpe que te da la vida. No nos podemos quedar llorando. Es que Julanito me desprecia, Julanito me insultó, Julanito no. Aferrémonos de ahí como el Eterno, como Yeshua se aferró de la promesa por la cual había venido a este mundo para traer salvación. Y salvación y vida para ti y para mí. O sea que el Eterno no es culpable de lo que nos hacemos tantas preguntas. Aquí el único responsable es nuestro corazón que se descompuso en la desobediencia y entró la perversidad, entró la maldad. Y claro, eso que nosotros vemos que esa persona que me hizo tanto daño, que me dio tantos golpes, que esa persona que me violó, ¿sabe qué tenemos nosotros que hacer? Aprender a vivir con ese problema, con ese dolor,
para poder ser aprobados en la presencia del Eterno. No es que él sea culpable, no es que él no estaba, él estaba. Pero cuando el hombre se corrompió, él fue el que trajo la maldad y el pecado a nuestras vidas. Fue el hombre. Como les decía yo el otro día, el Eterno es amor. Y para él experimentar ese amor, nos tuvo que hacer a nosotros. Pero como él no es pecado, él no ha experimentado el pecado porque él no es pecado. El Eterno siempre ha sido muy misericordioso contigo y conmigo. Él nos ha permitido pasar por esa situación, nos ha permitido que seamos estripados para sacarle el jugo a la uva, para ese buen vino. Tiene que ser muy zapateado y triturado, estrujado, para poder sacar ese buen zumo de esa uva y poder hacer ese buen vino. Eso mismo pasa contigo y conmigo. Para nosotros poder aprender a valorar lo que Él tiene para nosotros, aprender a levantarnos, a avanzar sin problemas, sin ninguna dificultad, nosotros tenemos que ser triturados. También agarrarnos, no quedarnos quejándonos con el dolor, con el sufrimiento, sino que tenemos que ser pasados por esa prensa para que pueda salir de ti y de mí ese buen aceite. Recordate que estábamos hablando ayer que el Eterno le dijo a Moisés, dile al pueblo de Israel que te traigan uvas, que te traigan, las aceitunas, para que saques el aceite, el que yo quiero. O sea, mira, el que yo quiero con el cual alumbre mi altar. Él no necesitaba luz. Si usted y yo nos metemos a fondo y estudiamos lo que quiere decir ese aceite, lo que quería que lo alumbrara allá en el tabernáculo, ¿verdad? Es que la palabra es muy hermosa. Ya era profetizando la venida de Yeshua para traer luz para ti y para mí, que estábamos en la oscuridad, estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. Pero Él viene a traer esa luz, y esa misma luz que brilló en el tabernáculo, esa misma luz que brilló aún allá en el madero, que vimos que murió, pero que se levantó, esa misma luz es la que Él quiere que nosotros tengamos, que nosotros podamos brillar para hacer luz para estas otras personas que vienen de generación en generación, golpeados, lastimados. ¿Por qué? Porque ya nosotros hemos sido prensados por ese aceite, hemos sido triturados y se ha sacado ese aceite de oro fino para poder alumbrar y poder ser luz en medio de la oscuridad. O sea que no es que Dios no estaba, Él sí estaba. Fue el pecado del hombre el que llevó a que esto sucediera en la vida de todas estas personas. Quizás a ti y a mí no nos ha pasado, pero no tenemos que hacer los de la oreja gorda y no entender que hay otros que están pasando por situaciones muy duras. Pero ¿qué es lo que el Eterno busca? Que nosotros seamos esa luz para estas personas, que les podamos extender la mano, que no los condenemos cuando los veamos lastimados, heridos y sin querer saber nada del Eterno, no, que podamos buscar la forma de cómo llegar, así como le llegó Él a la samaritana, así como le llegó Él a este varón que le dijo que se bajara de ese árbol que ese día comería en su casa. Asimismo, Él siempre llegó hablándoles por lo que ellas estaban pasando, por la necesidad que ellos estaban pasando. Así que si usted y yo entendemos el verdadero amor, el único que no nos ha fallado ni nos fallará, es del Eterno. No es que a Él no le importó lo que estaba sucediendo con tu hijo, con tu hija o contigo mismo, no, a Él sí le importó. Solo que fue la voluntad del hombre. Pero en todo eso la perfección divina está ahí, porque de eso nos apropiamos para luchar, para levantarnos, para hacer luz en medio de las tinieblas. Que el Eterno te bendiga.